La semana pasada comencé a hablarles de algo que es de vital importancia para nuestro crecimiento, para nuestro progreso, para nuestro avance. Básicamente, la fe no es la espera de nuestra redención solamente en cuestión de la segunda venida de Cristo. Eso es maravilloso. Todos nosotros anhelamos, esperamos, como dice el libro de Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen ven. Y quienes amamos al Señor sabemos que hay una promesa bíblica donde nuestro Señor ha prometido regresar por nosotros. El día y la hora no lo sabe nadie, pero la fe no solo es vivir de acuerdo a la palabra del Señor, la fe no solo es creer que Cristo es el Señor y el Salvador y que vendrá nuevamente por nosotros, la fe también es resultado por la obediencia a los principios que nosotros aplicamos. Y vivimos en un mundo donde claramente se le está asignando una posición errónea a la palabra prosperidad. Que hay un sector de la población, un sector de la comunidad de creyentes que han hecho de la fe solamente un epicentro de prosperidad material. Entonces, para ellos la fe básicamente es la prosperidad material. ¿Cuánta materia tienes? Y yo te voy a decir cuánta fe es la que tú tienes realmente. Y eso es un error terrible. A eso, por lo general, hoy día se le llama el evangelio de la prosperidad, que utilizaron claramente la palabra errónea para adjetivizar lo que tendría que ser en realidad, si esa es la postura, el evangelio de la codicia. ¿Verdad? Pero después está el otro sector, el otro extremo, que le hace creer a la gente que se tiene que sentir culpable porque progresa, porque prospera. Y yo he escuchado frases desde púlpitos, por ejemplo, como, si a usted le está yendo bien, si usted prospera y progresa, quiere decir que está bien con el diablo. Por eso que hay gente que piensa que a quien le va bien ha hecho un pacto con el diablo. ¿Cómo puede ser que vos estés bien con Dios y te vaya bien en la vida? No, vos tenés que tener un pacto con el diablo, ¿sí o no? Los dos extremos son malos, porque la pregunta que acá nosotros debemos hacernos es, ¿Dios quiere que sus hijos e hijas progresen? O sea, avancen en esta vida. O sea, ¿usted cree que está dentro de los planes de Dios que usted y yo progresemos? ¿Dios está en contra o Dios es un Dios que se jacta de ser el dueño de todo y que por alguna curiosa razón Él se regocija de ver a sus hijos pasando mucho trabajo en la tierra? Por eso que necesito hablarles de esto, porque hay tanta confusión. Entonces la gente no sabe cuál es la verdad, pero no sabe cuál es la verdad no porque la Biblia no lo diga, sino porque no se toman el trabajo para entender la Biblia, para poder escudriñarla, para saber a ciencia cierta cuál es la opinión de Dios en relación a la prosperidad. ¿Debemos nosotros satanizar esa palabra? ¿Será que Dios está en contra de que usted y yo prosperemos? ¿Será que la fe, Dios realmente no quiere que utilicemos la fe para adquirir ciertos avances y progreso en nuestro caminar terrenal? Bueno, de eso quiero hablarles hoy. Hay personas que lamentablemente, andan en los extremos. Piensa que la fe solamente es cuánto bien material la fe te ha hecho alcanzar. Y entonces, cuando yo veo que tiene muchos bienes materiales, digo, wow, qué fe que tiene esta persona. Y después está el otro extremo que se va para acá que dice, esta persona no tiene nada. Esta persona sí que es de Dios. ¿Sí o no? Entonces, yo quiero que marquemos un balance, porque Dios ama la balanza justa. A Dios le gusta que usted y yo seamos personas entendidas.
que seamos personas capaces de poder interpretar correctamente las Escrituras. Al fin y al cabo, esto no es un libro que nadie puede comprender. Este es un libro que si una persona se dispone a conocer y a escudriñar, tiene al Espíritu Santo que lo puede guiar hacia toda verdad. Entonces, a ver, si yo le hago una pregunta a todos los que están sentados aquí, ¿a cuánto les gustaría progresar en la vida? En todos los aspectos, en todo. No se le ponga solamente dinero. No. ¿A cuánto le gustaría progresar espiritualmente, intelectualmente, familiarmente, materialmente, laboralmente, empresarialmente? ¿A cuánto le gustaría progresar? A ver, levánteme la mano. Ok, hay gente que no levantó la mano, o sea que usted no quiere progresar. No, pastor, yo no quiero progresar. ¿Por qué no quiere progresar? Porque no sé, a mí me encanta no tener nada, pastor. O sea, cuando yo siento que no sé nada, que no tengo una fortaleza espiritual, que familiarmente siento que nada se nos da, pastor. Estamos hace 20 años en el mismo lugar y lo más lindo es que cada año nos va peor, pastor, nos va peor y eso me pone tan feliz porque digo, wow, estoy bien, voy por buen camino, todos los años me va peor. Si ese fuese el caso, yo tengo el teléfono aquí de un psiquiatra, porque eso ya no es ni de psicólogo, eso es de psiquiatra. Todos nosotros nos levantamos todos los días creyendo que podemos ir progresando en todos los aspectos. Entonces, la pregunta es, cuando las cosas no comienzan a darse, cuando sentimos que la familia se nos desmorona, que todo se nos cae a pedazos, cuando comenzamos a ver que el tiempo pasa y lejos de estar sintiendo que vamos avanzando, sentimos que vamos retrocediendo, que vamos lamentablemente, que las cosas no miramos las promesas bíblicas y miramos nuestra realidad y decimos, algo no está funcionando. Y cuando nosotros logramos identificar que nuestra vida no es compatible con las promesas que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, ese es el primer paso. Porque ya por lo menos recapacitaste y ya te pusiste un punto en donde uno se puede preguntar. Entonces allí es donde muchos comienzan a tropezar nuevamente. ¿Por qué? Porque comienzan a buscar un culpable externo. A ver, ¿quién tiene la culpa de lo que me está ocurriendo? ¿Quién tiene la culpa de que yo me sienta tan desanimado? ¿Quién tiene la culpa de que yo me sienta tan frustrado? ¿Quién tiene la culpa de que las cosas no se me den? ¿Quién tiene la culpa de que yo no esté en el lugar que me gustaría estar o que Dios me ha prometido que yo esté? ¿Quién tiene la culpa? ¿Sí o no? Y comenzamos a buscar, ¿verdad? Comenzamos a buscar ese responsable y comenzamos a ver, por lo general, si queremos buscar un enemigo espiritual, inmediatamente Satanás es el apuntado. Satanás, entonces, Satanás es el que ha venido haciendo estragos en nuestra vida a lo largo de 10 años, 20 años, 30 años. O sea que indirectamente lo que le estamos diciendo es, bueno, Satanás parece ser que tiene más poder que el mismo Dios que nos habita. ¿Sí o no? Si fuera en el caso o tratar de buscar en el plano terrenal, hay personas que, por ejemplo, un hombre frustrado, por lo general, no siempre, pero suele pasar, que comienza a buscar la responsabilidad en la persona que tiene al lado. ¿Y quién es? Si está casado, ¿quién es? La esposa. Culpa tuya, que vos no me entendés, que vos no me cuidás, que vos. Y comenzamos a buscar la responsabilidad en la esposa o la esposa en el esposo, los hijos en los padres en los hijos. Y así se nos va pasando la vida. Comenzamos a echarle la culpa al país, al gobierno. Comenzamos a echarle la culpa al pastor que no tiene unción. ¿Por qué el pastor no me sopla como en el otro lugar así? Y que la vida se me cambie para siempre. Este pastor no tiene unción. Pues yo quiero ir a una iglesia donde yo no tenga que cambiar absolutamente nada de mis hábitos de vida. Y quiero un hombre ungido que no me esté diciendo tienes que cambiar esto, porque realmente yo lo que quiero es que un hombre sea ungido, que solamente me diga, tráeme alguito de dinero acá, y yo te hago así y tu vida cambia. Y ese argentino no tiene esa...
No tiene esa unción. Gloria a Dios que no la tengo, mi hermano. Porque aparte que esa unción no existe. Lo que esa persona le llama unción, eso es manipulación. Como que la vida te va a cambiar y tú vas a salir reinante y triunfante porque yo simplemente te haga y tú des un poco de plata. Estamos todos locos. Porque lo primero que uno se tiene que preguntar es, si mi matrimonio viene en una situación deteriorada, un soplido de un hombre no va a hacer que ahora el tipo ande por la casa volando como paloma. Hay hábitos que llevaron a ese matrimonio a un deterioro, y entonces lo que la persona necesita son principios que le abran la mente, que le hagan identificar lo que está haciendo mal y que haya una humildad para cambiar de actitud. Y conmigo, pues si es así, no. Entonces, los enemigos más letales no son los externos. ¿Existen? Sí. Claro que existen, pero no son los más letales. Porque cuando yo estoy bien internamente con Dios, ningún enemigo externo podrá hacerme frente en todos los días de mi vida. Eso fue lo que le dijo Dios a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Mientras Josué estaba bien con Dios, Dios le daba victoria sobre todos los enemigos externos. Cuando alguien se atrevió a hacerse el pícaro y desobedecer los mandatos de Dios, Josué perdió con todo el pueblo contra un pueblo insignificante. Entonces, en vez de estar enfocado solamente en los enemigos externos, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen los predicadores motivacionales? Hacen que tú te enfoques en los enemigos externos solamente. Y ellos, pues a través de sus predicaciones, lo que hacen es que tú pienses que los culpables de tu fracaso o de tu frustración o de tu estancamiento son esos enemigos externos. Entonces ellos atacan los enemigos externos y la persona dice, es verdad, ¿sabes por qué? Porque he venido como profeta de Dios a decirte, hay gente que te envidia, hay gente que te odia, ¿sabes qué? Hay gente que no soporta tu luz. Y he venido como profeta para decirte, aunque te quieran destruir, el Dios Todopoderoso te mantiene de pie. Y la gente, ¡ay, qué lindo lo que dijo! Me parte el corazón. Y capaz estás en el piso no porque la gente te tumbó, sino porque hay enemigos internos que te tumbaron. Y que por más que Dios destruya a todos los enemigos externos, como el que te produjo la caída no fue un enemigo externo, sino un interno, entonces no te vas a poder levantar. Pero nos gusta. Diga conmigo, se lo voy a decir bien argentino. ¿Se lo puedo decir argentino? Diga conmigo, nos gusta que nos soben el lomo. Ten cuidado con la gente que soba el lomo. Recuerda que hay domadores que soban el lomo porque quieren montar eso que están sobando. Entonces hay que tener mucho cuidado, damas y caballeros, en este tiempo más que nada. Porque esas personas motivacionales tienen mucho carisma, tienen mucha gracia para decir las cosas. Y entonces hace que nosotros se nos pase la vida, y vos lo vas a ver, se nos pase la vida, la gente en el mismo lugar, no progresa, no avanza, porque la raíz de su intrascendencia se encuentra en que es esclavo de enemigos internos que están en nosotros, duermen con nosotros, se levantan con nosotros.
Y yo como hombre de Dios necesito abrir los ojos del entendimiento del pueblo que Dios me permite pastorear. Por supuesto, yo sé que no es un mensaje apetecible al oído humano. Quizás sea muy bien recibido por quienes anhelan corregir lo deficiente. Quizás este sea un mensaje para aquellos que arden de pasión por ir modificando aquellas cosas que claramente son autodestructivas. Para aquellas personas que entienden que el progreso es la repercusión de buenos principios, de soportar procesos, de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida y adaptarla a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, yo prefiero siempre que alguien me predique un mensaje de corrección y no un mensaje de adulación. Porque la adulación engrandece nuestro ego, la corrección engrandece nuestra vida. Entonces, le titulé a esta palabra que comencé a predicarla el domingo pasado, enemigos internos que no nos permiten progresar. Y no hay nada más rico que sentir que tu vida funciona, que los principios de fe tienen resultado. No hay nada más lindo que ver a tu familia progresar, avanzar, unirse. No hay nada más lindo que deshacerse de la frustración, de la depresión, de la angustia, de la desesperanza. No hay nada más lindo de saber que Dios está con nosotros, que Dios escucha nuestras oraciones, que Dios se manifiesta con poder, que Dios nos abre puertas, que podemos estar mejor, que podemos construir una herencia para nuestros hijos, que podemos construir un legado para nuestras generaciones. Eso es hermoso. La fe produce resultado. Claro que sí. La fe hace que tú y yo podamos ser más que victoriosos en Cristo Jesús, pero necesitamos ser alumbrados por Dios. Dios, las veces que yo me he sentido frustrado ministerialmente y he tratado siempre de ver, Señor, ¿dónde está la raíz del problema? Y en ocasiones, lamentablemente, me he enfocado a ver qué santero me anda tirando brujería que hace que no funcione el ministerio. ¿Qué hermano está rebelde en la iglesia porque no veo que no funciona? A ver qué líder está en pecado porque eso hace que la unción se vea limitada. Y Dios me dijo, deja de hacer esas payasadas. Pastor, ¿Dios le habla así? Claro. Deja de andar buscando enemigos. Deja de responsabilizar, deja de poner en hombros ajenos tu falta de intimidad, tu falta de vocación. Quiero que te entregues más, que me busques más, que me adores más, que me obedezcas más. Y cuando estés en esa condición, verás que ningún santero, ningún rebelde, ni ninguna persona en pecado podrá detener la Shekinah de Dios sobre esta casa. Y esa es la verdad. El problema no son las tinieblas de... No lo puedo decir. No, está muy fuerte. The problem is not the oscurator outside. El problema no está en la oscuridad de afuera, sino en la falta de luz de la casa. Tus familiares no están rebeldes. Es que todavía la luz de esa casa no brilla del todo. Somos la luz de nuestra casa. No somos el religioso de nuestro hogar. Somos la luz. Y la luz resplandece con Cristo en su corazón. Ahora, vamos a ir rápido y vamos a recordar este versículo bíblico para que podamos entender cuál es el deseo de Dios para sus hijos aquí en la tierra. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, ¿cuál es la prosperidad que Dios desea para todos sus hijos e hijas? Integral, diga conmigo, integral.
No nos podemos desbalancear. O sea, Dios quiere que tú prosperes en el alma, en la salud y en la materia, en todas las cosas. ¿Sí o no? Entonces, ese es el deseo de Dios. Ahora, vamos a ver rápidamente cuáles son los enemigos internos que no nos permiten llegar a ese deseo de Dios, a esa voluntad del Padre de vernos a nosotros progresar, porque al fin y al cabo el progreso de los hijos e hijas de Dios, ¿qué crea en los no creyentes? Un testimonio de que Dios no solamente redime, de que Dios no solamente salva, sino que Dios hace progresar a sus hijos. ¿Sí o no? Nos transformamos en un testimonio vivo, para que las personas entiendan que nuestro Padre no es un Padre que se alegra por vernos a nosotros en la más paupérrima miseria. Por eso que hay mucha gente, lamentablemente, diciendo hoy día, si querés llorar, anda a la iglesia, como si a la iglesia van todos los deprimidos a llorar, ¿viste? A llorar sus penas y ninguno. No, mi hermano, acá viene gente a llorar, sí, pero también viene gente a agradecer. Acá no solamente venimos a llorar, acá también venimos a reírnos de cómo Dios le hace pagar todas las cosas a Satanás y nos da victoria a nosotros también. No me voy a detener en el primero, que lo hablé la semana pasada, que hablé acerca de que el primer enemigo que nosotros nos encontramos para progresar es la flojera. Y la flojera está relacionada a la pereza, y la pereza pues opera en tres aspectos: laboral o físico, intelectual y espiritual. ¿Sí o no? Una persona que tiene pereza de esfuerzo físico para laborar, para trabajar, es una persona que no espere que va a progresar. Pero ¿cuál es el sueño por lo general de todo latino? Sacarse la loto. ¿Por qué? Porque eso le garantiza que va a encontrarse con mucho dinero sin ningún tipo de esfuerzo ni de trabajo. ¿Verdad? Entonces, algunos, no sé si decirlo, es que está muy fuerte. Algunos juegan la loto cuando no eran cristianos para ver si podían tener mucho dinero aportando, comprando unos tickets, ¿sí o no? Cuando se convierten a Cristo, o al parecer se han convertido, cuando dicen que son cristianos, entonces ya dejan la loto, pero ahora juegan a la loto que le ofrece el ministro de moda. Ven, traiga 10, 20 dólares y usted va a ver cómo Dios en su cuenta, de una manera sobrenatural, van a aparecer millones de dólares en su cuenta. Entonces, dejaron de jugar a la loto, pero ahora juegan acá. Doy 10 y Dios me da 1 millón. Seguí creyendo que Dios opera así. El que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma, dijo el apóstol Pablo. Entonces, claro, imagínate qué rico sería. Imagínense que yo ahora me pare acá y diga, ¿cuántos creen en el poder glorioso de Dios? Todos me van a levantar la mano, ¿verdad? Y yo agarro y le digo ahora, ¿cuántos creen que si yo hago un decreto, ahora comienza a aparecer dinero en su cuenta bancaria? No. Usted no está creyendo en ese Dios glorioso. Y te comienzan a contar sus historias. Porque Dios me dijo, te he dado un manto de riquezas. Te he posicionado en una atmósfera de gloria. Hay un shekinah de riquezas sobre tu manto. Y es un manto que no lo tiene cualquiera. La gloria es para el Señor, me lo dio a mí. Para que estoy haciendo una parodia. Esto no es la predicación. Y hasta alguno me corta ahora y se mira pastor en Cayalía diciendo, no, esta gente te dice eso. Y seguramente que tú estás razonando mucho, por eso que no se manifiesta lo glorioso. Porque esto no es para el que razona ni para el que piensa, esto es para el que cree. Y yo, como un apóstol del Señor, quiero hacer un decreto. Y oigo la palabra 2023. Hay gente que va a traer $2023 acá. Y yo voy a hacer un decreto. Y en este 2023, Dios te va a dar 20 veces más 23 de lo que tú traigas aquí.
¿Y sabes qué? Y Dios no solamente que te va a dar 20 veces más 23. ¿Sabes qué? Veo familias restauradas. Porque ¿sabes qué? Acá hay gente que tiene matrimonios al borde de... Ya está, se van a divorciar en esta semana. Pero si traes eso acá, hay una cadena que se rompe. Y hay hijos que están en drogas acá. ¿Sabes qué? Si traes esa plata acá, veo cadenas que se están rompiendo. Y en este 2023 vas a ver a tu hijo acá postrado. ¿Sabe qué hace la gente? Corre y lo da. Pero quizás ese hijo que hoy día yace en las drogas está porque tal vez nunca tuvo un cariño tuyo, un beso, un abrazo. Y lo que lo mantiene en la droga es esa apatía, esa distancia emocional. Quizás lo que lo mantiene en esa situación es que tal vez en un momento frustrado, lanzaste una palabra sobre tu hijo. Esta es la oveja negra de la familia. Este va a ser cualquier cosa. Y está en esa condición no porque el diablo se lo llevó o se lo arrastró. Porque la palabra adicción significa ausencia de. Yo fui 10 años alcohólico. Y mi alcoholismo no era producto de la nada. Era producto de una ausencia que yo sentía aún desde la niñez. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Lo que yo le vengo narrando, lamentablemente, ese es el evangelio que se enseña hoy en gran parte de los púlpitos cristianos. Y la gente piensa que su situación se le va a resolver por unos pocos dólares que pongan dentro de un alfolí en pacto porque todo lo demás suceda. Damas y caballeros, aprendamos a identificar a esos enemigos. Y mucha gente cree eso, ¿sabe por qué? Porque tiene pereza intelectual. Porque no va a buscar si en la Biblia, en algún momento Pablo, en algún momento Pedro, en algún momento aún el mismo Jesús, tuvo ese tipo de mensaje. No lo tuvo nunca. Por eso que esta gente que habla de los pactos para que Dios te resuelva la vida, pactos de dinero, tienen que ir una y otra vez, recurrir y descontextualizar versículos del Antiguo Testamento. O sea, yo quiero educarlos porque soy un pastor que lo que intento es que la iglesia que Dios me da el privilegio de poder guiar espiritualmente no sea engañada. No se coma el tabaco de la gente que hoy día te promete cielo y tierra porque tires unos pocos dólares a sus bolsillos. No. La vida nuestra cambia, mejora, progresa y prospera cuando obedecemos el evangelio de Jesucristo. Entonces, la flojera, la pereza para leer la Biblia, pereza para examinar, para entender, para comprender, pereza para leer. La mayoría de latinos no lee. ¿Sí o no? Dígame si no es así. No lee, no escudriña, no ejercita la mente. La mayoría muchas veces profesa su fe en Cristo, pero no tienen una vida de intimidad con el Señor, no tienen una vida de devoción con el Padre, no se encierran, no buscan su presencia, no le adoran en espíritu y en verdad. Claramente, una persona que tiene ese tipo de pereza espiritual, intelectual y pereza física, no puede esperar porque haga un decreto. A ver, una persona que tiene pereza física, pereza intelectual y pereza espiritual, diga, ahora yo decreto por fe que este 2023 será algo glorioso en mi vida. Lo decreto. Mira, decretar lo que se te dé la gana, pero no va a pasar. ¿Y por qué no va a pasar? Porque lo que no te permite progresar no es la falta de decreto, es la pereza. Por eso que la Biblia dice que mi pueblo fue llevado cautivo, mi pueblo pereció, no porque le faltó decreto, no porque le faltó conocimiento. Y Dios lo que nos está brindando ahora es conocimiento. Sacudámonos de la pereza y veremos el progreso de Dios en nuestra vida. Ahora, el segundo enemigo, y voy a ir rápido, el segundo enemigo interno que nosotros tenemos, diga conmigo, la lengua. Mirá al que tenés al lado y decirle,
Me haces acordar al escudo de los Rolling Stones. A ver, levánteme la mano los que han aprendido a domar su lengua. A ver, hay gente que dice, yo no soy hipócrita, yo digo lo que tengo que decir, no filtro nada. La persona que pone en acción su lengua más rápido que su cerebro, por lo general termina metiéndose en problemas. Hay gente que vomita todo y después razona. Y algunos lo tienen como una virtud. Algunos dicen, yo digo lo que pienso. No, mi hijo, la sabiduría no consiste en decir lo que uno piensa, sino en pensar lo que uno dice. Entonces hay gente, mi matrimonio no cambia porque el desgraciado que tengo al lado, yo no sé para qué me casé con este, pero es un rebelde, yo no sé. Por eso que no avanzo, porque el Señor sabe, el Señor conoce mi corazón, que yo lo amo, lo quiero, lo bendigo a mi Padre Celestial. Sin Él no soy nada, pero con este desgraciado al lado mío, yo no sé. Me he quedado con él porque la Biblia prohíbe el divorcio, pero si no, hace rato que le hubiese metido una patada. Claro, lo que pasa es que, a ver, ¿me permiten un poquito ahora seguir hablando de los extremos? Está después la otra persona que se van a lo que hoy día se conoce como la confesión del positivismo. Entonces dice, no, tú tienes que confesar positivo y entonces tu confesión, y a tu confesión tú le agregas la imaginación, entonces tú ingresas en lo que se conoce como la ley de la atracción. Todo lo que tú te imaginas y lo confiesas positivamente, te comienza a suceder. Entonces la gente comienza a ilusionarse y dice, a ver, ¿en qué tengo que pensar? ¿En qué tengo que pensar? Y tengo que hacer la confesión positiva. No, eso claramente no es fe. Eso es todo menos fe. Algunos quieren agarrar algunos versículos bíblicos para meternos en eso. Tú tienes que imaginarte lo que quieres y después lo confiesas positivamente y eso hace que eso te ocurra. Si fuese ese el caso, ¿sabe qué? Seríamos todos Gardel con guitarra eléctrica, mi hermano. Pero eso no es así. La fe no tiene que ver con esa proyección imaginativa y esa confesión positiva. La fe trasciende eso. Entonces, pastor, ¿qué es la lengua? A ver, la lengua en sí es lo que a nosotros nos deja ver cuál es la condición de nuestro corazón. O sea que básicamente la lengua es un espejo del corazón. Es lo que nos permite a nosotros ir sabiendo qué hay albergado en nuestro corazón. Porque la lengua no habla lo que quiere. De la abundancia del corazón habla la boca. Por ende, la lengua es lo que nos deja saber a nosotros cuál es la condición de nuestro corazón. Y esto es vital. Proverbios 6:2, por ejemplo, dice, te has enlazado con los dichos de tu boca, has quedado preso con los dichos de tu lengua. Entonces hay gente que se enlaza a la vida. Se enlaza a la vida todo el tiempo pronunciando palabras de derrota, de destrucción, no solamente hacia sí misma, sino hacia todo lo que le rodea, hacia el país en donde vive. La Biblia dice, por la bendición de los justos, el bien decir, bendición, por la bendición de los justos, la ciudad será prosperada.
Usted y yo debemos bendecir la ciudad donde Dios nos ha puesto a vivir, bendecir la nación donde estamos nosotros siendo ciudadanos, bendecir a nuestros países. Debemos dejar de estar todo el tiempo emitiendo palabras de destrucción. Cuba no va a cambiar más, Cuba la cosa está mala ya, no, eso se va a poner peor, no, y con este Díaz-Canel peor todavía, es más delincuente que el Fidel Castro. Dígame si no es así. O sea, no se cansan de hablar en su país mal, vienen acá para seguir hablando mal. Pero no solamente en Cuba, en Argentina. Dios me tuvo que corregir a mí. ¿Y desde cuándo tú tienes que hablar mal de tu país? ¿Desde cuándo tú tienes que hablar mal de los que ejercen el gobierno político? Entonces el Señor me habló y me dijo, ¿tú quieres vivir quieta y reposadamente en el lugar donde estés? Sí. Bueno, entonces ora por los que están en eminencia. Pablo dice, oremos por los que están en eminencia para que podamos vivir quieta y reposadamente. Ahora, pastor, usted me está diciendo que yo tengo que orar y bendecir a gobernantes que han causado tanto daño, no solamente a nivel de la nación, sino a nivel familiar mío. Es que ahí está el detalle. Dijimos que el corazón se llena. ¿Y qué hace la lengua? ¿Qué hace la lengua? Ayúdeme a ver, ¿qué hace la lengua? Descarga. Entonces esto es vital. Entonces una persona que tiene dolor, que tiene rencor en el corazón hacia un gobierno político, hacia un líder en particular, esa persona se cierra el cielo automáticamente. Pero ¿cómo que cerré el cielo, pastor? Si yo no hice nada malo. Ese desgraciado fue el que hizo todo lo malo. Porque la Biblia dice que si nosotros no perdonamos a quienes nos han hecho daño, tampoco Dios nos puede perdonar a nosotros. Es decir, yo le privo el perdón a un ser humano y entonces Dios no me puede perdonar a mí, por ende el cielo permanece cerrado. Ahora, si yo perdono, Dios me perdona, y si Dios me perdona, el cielo se abre y todo comienza a caminar en victoria. Pero es la lengua. Es la lengua. La lengua es un enemigo interno terrible. Mira lo que dice Proverbios 18:20. Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. No solamente eso, mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 3 en adelante. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma, a ver, la leemos todo, a ver. Y ella misma, ¿qué? Es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los... Usted está escuchando, ¿verdad? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma fuente procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no, fuerte, a ver, no
debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura sale agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. La otra vuelta escuché a uno decir, la verdad que Dios es tan bueno con nosotros que nos dio dos ojos, 2 oídos, dio orificios nasales, pero Él sabía que ya con uno íbamos a tener problemas. Imagínese nuestra vida con 2 lenguas, hermano. Si una es difícil, imagínate 2. Claro, pero diga conmigo, pastor, ¿y cómo hago? Porque esta, no sé, zapatea por decir cosas feas, pastor. Me la paso chismeando. Para chismear, ¿qué necesitas? La lengua. Para decir malas palabras, ¿qué necesitas? La lengua. Para maldecir, ¿qué necesitas? Dice, pastor, yo no sé. A ver, mire que una vuelta, y esto me causó a mí tanta risa. Estoy conversando, pero esto fue literal, fue literal. Estoy conversando con un muchacho que era creyente y le estoy diciendo y me dice, me pregunta él a mí, ¿tú conoces cuál es tu debilidad? Sí. Le digo, pero no te la voy a decir. Y me dice, no, yo te voy a decir cuál es la mía. Digo, sí, ¿cuál es la tuya? Me dice, pero ya creo que este fin de semana, me dice, ya se me terminó todo eso. ¿Así por qué? ¿Qué hiciste? Dice, estábamos en una vigilia y agarré y le dije, Señor, ya no aguanto más esto. Así que me pasé adelante, jasqué la lengua así y le dije al predicador, únjame la lengua. Así que me embarró la lengua de aceite. El olor que le habrá quedado en la lengua, porque son aceites aromatizantes, de sabor. Él pensaba que el problema de la lengua se iba a solucionar echándole aceite en la lengua. ¿Cuántos quieren que le unja la lengua hoy? Bueno, siguió chismeando como siempre, o sea, porque el problema no estaba en un chorro de aceite en la lengua, el problema estaba en que claramente la persona tiene que conectarse con el Señor, pero básicamente él estaba limpiando la lengua cuando en realidad el problema no estaba en la lengua, aunque la lengua lo emitía. Diga conmigo, qué pedazo de trabalengua, pastor. Diga conmigo, el problema de la lengua, fuerte, a ver, el problema de la lengua no se encuentra en la lengua, aunque es la lengua la que lo ejecuta. Por ejemplo, si yo agarro un surtidor, una llave, y abro el agua, y el agua sale turbia, ¿dónde está el problema? ¿En la llave o en el lugar a donde se retiene el agua para que salga por el surtidor? Entonces ustedes imagínense que una persona diga, ay, pero yo quiero agua cristalina, ya sé lo que voy a hacer para que comience a salir cristalina. Voy a limpiar la llave. Voy a limpiar el surtidor, ¿verdad? Ahora abre el agua. ¿Cómo va a salir el agua? Porque el problema, aunque se ve por la llave, no está en la llave. El problema está en el tanque. Damas y caballeros, el problema de nuestra mala lengua no está en la lengua, está en el tanque. Ahora, diga conmigo, el tanque tampoco se llena de la nada. No es que el tanque donde reposa el agua para repartir para todo el vecindario, no es que se para un profeta y agarra el tanque vacío y dice, yo hago un decreto ahora. Agua aparece en ese tanque, no. Es decir, el agua, o sea, ese tanque se llena de donde se potabiliza el agua, ¿sí o no? Y se conduce hacia ese almacenamiento de agua que es el tanque, para que después el tanque emita agua a los diferentes surtidores, ¿sí o no? Entonces, diga conmigo, el problema está acá, pero no comienza acá. Comienza acá. De acá es donde yo comienzo a pensar. Y yo comienzo a tener pensamiento. Entonces el pensamiento va ¿hacia dónde? Baja el corazón. Y una vez que el corazón se llenó,
de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso que si yo quiero tener agua potable en mi lengua, debemos aplicar lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses, a ver si me ayudan allí, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Para resolver el tema de la lengua no hay que trabajar en la lengua, tampoco hay que trabajar en el corazón. Entonces, ¿en dónde, pastor? Acá. Pablo dijo, hermanos, por lo demás, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si piensas en eso, el corazón se llena de eso y tu boca hablará vida y no muerte. ¿Se dan cuenta? Mira el que tenés al lado y decirle, mientras sigas quitando la telaraña y no mates la araña, te va a seguir saliendo telaraña. Porque pastor, entonces ¿qué hago? Hay gente, diga conmigo, hay gente que hoy día se va a arrepentir y va a decir, Señor, yo te pido perdón por toda palabra que haya salido de mi lengua, esta lengua mala, mala la lengua, mala. Cállate la boca, lengua. Entonces, diga conmigo, mediante el arrepentimiento, claramente, pues se limpia la telaraña. Pero si después la persona, ¿verdad que hay gente que se pone a pensar cosas feas? Hay gente que se queda 2 minutos sola y el corazón le explota de maquinaciones tontas. ¿Cómo me mira? Ahora, esto ayuda a que nosotros podamos construir malos pensamientos también. Te la pasás todo el tiempo viendo tonteras acá. ¿Me entiendes? Mira. No sé si decirlo. No, está muy fuerte. Hay gente que en apenas 4 días ya se conoce de memoria la canción nueva de Shakira que la Biblia. No, y vos lo ves y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque, ¿qué hace? A ver, ¿qué es lo que es? No es una canción de libertad femenina, es una canción de despecho. Claro, no utiliza las mismas palabras de Paquita la del barrio, la otra fue más explícita. Claramente que no utilizó el mismo lenguaje de Paquita la del barrio, pero es un lenguaje. Ahora, ella quiere hacerle ver, porque si ustedes si ustedes se dan cuenta de lo que ella puso y lo que dijo ahora, ella claramente lo que está tratando de instalar es tirarle a los hombres. Ella trata de generalizar que los hombres son una porquería que dejan a la mujer por cualquier mujer que se le presenta. Lo que a ella se le olvida es que le agarró el karma que la Biblia le llama la ley de la siembra y la cosecha. Porque a ella la dejan por una chica menor, porque ella también dejó a que se iba a casar con ella por un chico menor que en ese tanto era Piqué. ¿Verdad que no te lo contaron, verdad? Ah, esa no, esa se le olvidó a ella. A mí no se me olvida porque con el que se iba a casar era argentino. Hijo del expresidente argentino. No, no es un chisme, esto es exponer el paquete completo, mi hermano. Entonces, ¿para qué es lo que pasa? A ver, una mujer que dice que es creyente o que dice que es cristiana, que tiene una pelea con su marido, la mira a esta figura pública poniendo todas esas cosas así. ¿En qué va a pensar? Tiene razón, tiene razón. ¿Sí o no? A ver, damas y caballeros, no utilicemos como modelos a aquellos que su vida es un fracaso. ¿Tienen bien material? Sí. ¿Pueden viajar a donde se les da la gana? Sí. ¿Pueden dormir en los hoteles más lujosos? Sí. Pero su vida es una triste agonía. Van traicionando y siendo traicionados, traicionando y siendo traicionados, traicionando y siendo traicionados. Pero los que viven en Cristo saben muy bien que su mente no la deben alimentar con la farándula. A la mente hay que alimentarla
con la palabra de Dios. De día y de noche meditarás en la palabra de Dios. Esfuérzate y sé valiente, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Venía sentado con una señora que estaba al lado mío de aproximadamente, calculo, unos 90 años. No tenía menos que eso. Yo decía, ¿cómo nos hace falta mujeres así? Mi hermano agarró fueron 14 horas de vuelo, las pocas horas que durmió, las que no durmió, todo el tiempo leyendo la Torá. Yo decía, hoy día vos mirás a las mujeres cristianas de 20, 30, 40 años, lo último que leen es la Biblia. Yo miraba a la señora y le digo, how can I do to say that the woman of healing the nation does have your comportamiento? Comportation. Your comportation. Porque yo si yo le pregunto a las hermanas de la iglesia qué es la Torá, me van a decir la esposa del toro. ¿Qué es la Torá? La esposa del toro. Entonces, damas y caballeros, ¿sabe cuántos problemas nosotros nos evitaríamos si aprendiésemos a domar nuestra lengua? Pero para ello debemos primeramente nosotros limpiar el corazón. Y una vez que limpiamos el corazón, lo vamos a llenar de buenos pensamientos. Y Pablo dice, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, si hay algo digno de alabanza, en todo lo honesto, en esto pensad. De eso entonces el corazón se llena y después la boca. Vos te vas dando cuenta, cuando una persona está llena de un corazón sano y limpio, por cómo se expresa. ¿Sí o no? Mírame. Proverbios 6, 16 al 19. ¿Están listos? Proverbios 6, 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. A ver cuáles son esas cosas. Los ojos altivos. Diga conmigo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso merecía un aplauso. ¿Qué pasó? Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. El tema de la lengua siempre es un tema que nos hace reflexionar mucho, ¿sí o no? Porque claramente es lo que, por lo general, suele ser lo más difícil de domar. De hecho, dice que el que logra domar la lengua, dijo el apóstol Santiago, este es varón perfecto. Y no habla de una perfección humana, sino habla de una madurez de alto nivel. Damas y caballeros, claramente, cuando uno habla de la lengua, el Espíritu Santo comienza a ministrar a nuestro corazón mientras se enseña la realidad de la lengua, no de la confesión positiva, sino de lo que estamos aprendiendo ahora, de lo que dice la Biblia en relación a la lengua. Y nosotros reflexionamos y decimos, bueno, es verdad, yo soy una persona que tiendo a no controlar la lengua. Cuando me frustro, hablo lo que no tengo que hablar. Cuando me enojo, hablo lo que no tengo que hablar. Cuando me alegro demasiado,
hablo lo que no tengo que hablar. Cuando estoy aburrido, me pongo a hablar con quien no tengo que hablar. Cuando estoy decepcionado, me pongo a hablar lo que no tengo que hablar. Y después nos damos cuenta que nos encontramos en el mismo lugar donde nuestro lenguaje cotidiano se encuentra. ¿Sí o no? Porque las palabras, damas y caballeros, no se las lleva el viento, son la brújula de nuestro destino. Hay gente que no cambia su manera de hablar. No invierte tiempo en aprender a domar la lengua. Y si yo fuera superficial, le diría a todos, así que cuide lo que su lengua habla. Y usted se va a ir frustrado porque al final va a decir, bueno, pastor, muy lindo lo que dijo, que tengo que cuidar lo que dijo. Pero ¿cómo hago? Porque al final después, cuando vienen las cosas, no la puedo controlar. Bueno, porque el problema, desenlaza en la lengua, pero el problema inicial no es la lengua. Tenemos que aprender ¿a qué? Pero antes de comenzar nosotros a aprender a pensar para que nuestro corazón pueda llenarse de buenos pensamientos y de hecho de esa manera nuestra boca comience a hablar lo que realmente debe hablar, nosotros debemos limpiar. ¿Quién es el que se acercará a Dios? Diga conmigo, el limpio de manos y el puro de corazón. Debemos limpiarlo. ¿Y cómo se limpia el corazón? Diga conmigo, mediante el arrepentimiento, fuerte, mediante el arrepentimiento y el perdón. Arrepentimiento por las cosas que hicimos mal nosotros y perdón para sacar de nuestro corazón las cosas que hicieron mal otros para con nosotros. ¿Cómo se limpia el corazón? Arrepentimiento y perdón. Quien por lo general está más interesado en tu billetera que en tu corazón, no te va a decir esto que te estoy diciendo yo. Porque te confronta. Porque te quita el entusiasmo ya. Porque dice, bueno, aparte que tengo que dar plata, tengo que cambiar, sino no. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo hago para que tenga un 2023 bendecido, pastor? ¿Cuántos quieren ver días buenos en este año? Levánteme la mano, a ver, ¿cuántos quieren ver días buenos? Bueno, en primera instancia tienes que entender que no hay días buenos sin el Dios bueno habitando en tu corazón. Porque cuando tenemos al Dios bueno habitando en nuestro corazón, todos los días son buenos. No porque en sí el día lo determine, sino porque el Dios que nos habita así lo ha determinado. Cada mañana son nuevas sus misericordias. Él es bueno, Él es glorioso. Ahora, entendiendo eso, el apóstol Pedro nos enseña y nos da un principio para que podamos ver días buenos. ¿Y cuál es, pastor, eso? Mira lo que dice Primera de Pedro. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, a ver, levánteme la mano. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el principio? Refrene. Es una palabra que dice, es muy fácil leerla, pero qué difícil es aplicarla, mi hermano. Refrenar la lengua, lo que está diciendo es, para que la puedas refrenar, tu mente debe ser la de Cristo, tu corazón debe estar puro, debes tener bajo el control del Espíritu Santo tus impulsos. Es de la única manera que la podemos refrenar. Aprender a controlar el enojo, porque claramente que nos vamos a enojar. Aprender a controlar la ira, porque claramente nos vamos a irar. Aprender a controlar la frustración, porque claramente nos vamos a frustrar en algún momento. La cuestión es, ¿qué hago yo cuando esas cosas comienzan a ocurrirme? Las frustraciones no son malas si se saben canalizar. Porque cuando yo estoy frustrado porque no logro alcanzar lo que yo sé que Dios quiere hacer con mi vida, eso es un indicador que Dios tiene cosas más gloriosas para darme, y la frustración me ayuda a que no me conforme. Pero cuando la frustración, lejos de llevarme a conquistar lo que Dios tiene por mí, hay más, así que no me voy a conformar. Y la frustración me lleva a un colapso emocional, intelectual, espiritual, a una depresión crónica, entonces ya la hice canalizar mal.
Por eso que hoy muchas de las cosas que Dios tiene preparadas para nuestra vida no han sido manifestadas en nuestra casa, en nuestra vida, no han sido manifestadas porque nosotros le hemos puesto un stop por no aprender a refrenar la lengua. Y Dios te dice hoy, ¿quieres ver días buenos? Sí, cambia tu forma de hablar. Refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Apártese del mal. ¿Sabe lo que está diciendo eso, verdad? ¿Lo puedo decir? ¿Lo puedo decir? El que encubre su pecado no prosperará, aunque un apóstol lo decrete. Lo voy a volver a repetir. El que encubre su pecado no prosperará, aunque un apóstol que se autodenomine mega ungido lo decrete. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordias. Entonces, hay gente que dice, bueno, pastor, yo he aprendido a refrenar la lengua, yo he aprendido a no hablar mentiras, pastor, ¿y te estás apartando del mal? No, pastor, usted sabe, yo tengo una carnita al aire, pastor, por ahí, pero nada, nada de involucrar sentimientos ni emociones, pastor. Solamente son alegrías fugaces, esporádicas. Alegrías. Pero pastor, usted sabe, eso yo lo soluciono con $500 en el altar, pastor. Mira lo que te voy a decir, y te lo voy a decir en español, para que lo entiendas. El dinero no purifica nuestros pecados. No, yo sé que me estás viendo ahí. Lo voy a volver a repetir. El dinero no purifica los pecados. El dinero no justifica el pecado. Lo único que puede limpiar y justificar nuestro pecado es la sangre preciosa de Jesucristo, la cual no puede ser pisoteada. Hay gente que sabe que hay cosas que tiene que dejar, apartarse. Ay, pastor, yo tengo algo extraoficial, pero nada físico, todo cibernético. Apártate. Y haga el bien. Y lo último dice, busque la paz. Y sígala. Consejitos prácticos, ¿eh? Tampoco es tan difícil de entenderlo. Nadie necesita ser un erudito para comprender lo que el apóstol Pedro nos está enseñando. Acá el problema es que es muy fácil leerlo, pero es muy difícil aplicarlo. Algunos, porque todavía no han sabido lidiar con su temperamento, con su comportamiento, y otros porque tienen amnesia, mi hermano. 10 minutos en el parqueo después de esta palabra ya se le olvidó todo. Ahí se ponen a criticar a otro hermano. Yo he hablado de la lengua acá, mi hermano, y la gente está, amén, amén, poderoso, habla, Señor. 5 minutos en el parqueo están criticando a otro hermano en la iglesia. Vos decís, ¿cómo puede ser? Men, hace 5 minutos estaba eufórico. Y ahí se cumple lo que la palabra dice, que dice que en el momento la reciben con gozo, pero después. Esta palabra no es para que la olvidemos. Esta palabra es para que la apliquemos.
No seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, dijo Santiago. Así que yo quiero que nos pongamos de pie y que le pongas la mano en el hombro a la persona que tienes al lado y le digas: el pastor cada vez que viene de misiones viene afilado. No lo vamos a mandar más de misión. ¿A cuántos Dios les habló hoy? A ver, levánteme la mano. ¿A cuántos fueron edificados por la palabra del Señor? 2 enemigos internos. Son 7. Ya en el segundo servicio seguiré hablando de otros 2. Pero dígame si no es verdad que la pereza es amiga de la pobreza. Y dígame si nuestra lengua no ha sido el causante muchas veces de nuestras nostalgias, de nuestras depresiones, de nuestras angustias. Damas y caballeros, yo creo que hoy es un día muy especial. Hoy es un día donde uno debe hacer una limpieza. ¿Cómo se dice cuando uno pues va a cambiar el teléfono? ¿Qué es lo que te invitan a hacer? Un upgrade. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que te saca el upgrade? ¿Qué es lo que hace el upgrade? Te da otro modelo, pero que saca todo lo que ya está viejo. La Biblia dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento, sacar todo lo que no edifica nuestra vida, ¿sí o no? Sacarlo. Escucha, acaba... No sé si decirlo porque está muy fuerte. Es que está muy fuerte. Te lo voy a decir en español. Acaba con ese pecado, porque si no, ese pecado acabará contigo. Deja a un lado todo lo que no te edifica. Enfócate en lo que realmente es eterno, no en lo que es fugaz, efímero. Enfócate en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Ya deja de dar vueltas por el desierto. ¿Qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? ¿Que el pecado realmente te alcance y experimentes el dolor extremo que es lo que te hace el pecado? Dios es lento para la ira, claro que sí. Es grande en misericordia, claro que sí. Pero no por ello el pecado en algún momento no nos va a alcanzar. En algún momento el pecado nos va a alcanzar, y cuando nos alcance es muy doloroso, mi hermano. Es muy fácil decir 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Por favor. Cuando el pecado alcanzó a David, la espada nunca se apartó de su casa. Cuando el pecado lo alcanzó, tuvo que sepultar 4 hijos. Damas y caballeros, nada es gratis. Le dije, la cantante de recién sembró ese pecado, 10 años después lo cosechó. Ahora se hace la víctima. No es víctima, ella no es víctima de nada. Sembró y lo cosechó. Y lo cosechó de la peor manera, mi hermano, porque esa mujer sí que estaba enamorada de ese tipo. ¿Está entendiendo, verdad? Lo que el mundo llama karma, la Biblia le dice la ley de la siembra y la cosecha. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Por eso que Dios, damas y caballeros, nos está hablando hoy. Y esto es un mensaje de exhortación, pero es un mensaje de exhortación porque Dios es el primero que está interesado en que tú y yo tengamos un 2023 lleno de productividad. Y entonces yo, como hombre de Dios, como un hombre que obedece la palabra que Dios quiere que hable a su pueblo, yo hoy, como pastor de esta Grey, le digo a todos ustedes: obedezcan a esta palabra. Si quieren tener días buenos, refrenen su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártense del mal, sigan la paz y lleguen a una vida de intimidad con el Padre Celestial, y van a ver que lo que yo inicio en el secreto con Dios tendrá una recompensa pública delante de los hombres. Habrá alguien aquí en esta mañana que le diga: Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Vamos, levante su mano al cielo y dígale: Señor, hoy día yo limpio mi corazón. Vamos, quiero escuchar esas vidas, esas personas que han entendido lo que Dios está hablando. Me envuelve, me sostiene a